Y pues bueno, me invitaron, me hicieron la invitación para compartir con ustedes. Tenía preparado un tema muy específico para ustedes, pero el Señor me inspiró un poquito más por el lado del propio nombre del grupo. El grupo se llama Llamados a Evangelizar. Llamados a Evangelizar. Y esto es algo bien importante lo que vamos a tocar, porque yo creo que si les pregunto, ¿se les viene una o varias personas que ustedes conozcan que necesiten la conversión, que necesiten conocer al Señor Jesús y aceptarlo en su vida? Seguramente se les vienen muchas personas. Y no tanto ya hasta de amigos, quizás hasta de la propia familia. Puede ser algún hijo que anda perdido, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu mamá. Entonces, esto es muy interesante. Siempre nosotros vamos a tener personas cercanas, y ya no digamos lejanas, que tienen la necesidad de ser evangelizados. Porque el evangelio se traduce malamente como buena noticia. Y el evangelio, decía el Papa Benedicto, no es una buena noticia. Porque buena noticia es como, bueno, no sé si de aquí hay mexicanos, ¿verdad? Pero yo soy mexicano, de Guadalajara, le voy a las Chivas, llevan 7 partidos que no ganan, y me dicen, ¿sabes qué? Ganaron las Chivas. Para mí es una excelente noticia. Pero ¿eso es el evangelio? ¿Ese tipo de noticia? No. Entonces el Papa Benedicto decía que evangelio, estrictamente hablando, significa no buena noticia, sino significa noticia o mensaje de salvación. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a hacer la diferencia entre evangelización, porque ustedes están llamados a evangelizar, su propio nombre de su grupo lo dice, y entre hacer proselitismo. La mayoría de protestantes hacen proselitismo, pero tristemente muchas veces de nosotros terminamos sin querer queriendo haciendo proselitismo. El proselitismo tiene una connotación positiva que ya no se usa. En realidad la palabra ya es en realidad negativa. Y en pocas palabras es como querer traer a la gente para tu rancho, que se haga católico. Que si te fijas, así trabajan los protestantes. Cuando te tocan la puerta, ellos te dicen que te vienen a compartir la Biblia, porque solamente la Biblia basta, dicen ellos. ¿Pero es verdad eso? No, porque si solamente la Biblia basta, tú le podrías decir, pues déjeme la Biblia, hermanito, gracias. No, quieren la Biblia y explicártela. Es decir, hacer algún tipo de trabajo de proselitismo. ¿Por qué? Porque no le da la misma que tú leas la Biblia en tu casa, sino que vayas después con su pastor y después con su iglesia. Hay un programa concretamente, el proselitista, para que me entiendan de una manera práctica, es alguien que va a pescar. Eso no es la evangelización. Los católicos no podemos hacer proselitismo. El Papa Benedicto decía que la conversión no se da por proselitismo, sino por atracción. Es decir, que el católico, y ustedes, que su propio nombre dice llamados a evangelizar, a esos que se te vinieron a la cabeza que necesitan ser evangelizados, tú no puedes ir con una táctica y una técnica para que, a ver cómo lo traigo al grupo de oración, a ver cómo se convierte para Dios. No, eso es proselitismo. La evangelización, ¿qué es? Si es evangelización, es anunciar el evangelio. Y evangelio habíamos dicho que es, se los acabo de decir, ¿qué es evangelio? Según el Papa Benedicto, mensaje de salvación. ¿Qué significa? Que tú vas a anunciar la salvación, y la salvación no es algo, la salvación es a alguien. Por eso, también otro papa, que ya es beato, el Papa Pablo VI, decía que nuestros tiempos necesitan más que maestros testigos. ¿Testigos de qué? De la salvación que han recibido de Jesús. Porque la evangelización puede ser evidentemente a través de la predicación, pero puede ser a través de la propia vida, sin decir una sola palabra. Porque la evangelización, a diferencia del proselitismo, no trae caña para pescar. A ese que no es católico o a ese que no se ha convertido, yo le comparto mi fe. No solamente con la palabra, sino con mi testimonio. Y el resto se lo dejo al Señor. Nadie convierte a nadie.
Nadie convierte a nadie. El proceso de una conversión es exclusivamente entre Jesús y la persona. Y lo que yo hago es simplemente ser un pobre medio, decía Madre Teresa de Calcuta, ser un lapicito en la mano del Señor para que se dé ese proceso. Pero yo no me ando con técnicas de decir, a ver cómo pesco a este. No, eso es proselitismo. Entonces, ustedes que están llamados a evangelizar por el propio nombre de su grupo, cuidado con hacer proselitismo. Los católicos no hacemos proselitismo. Los católicos evangelizamos, que es dar testimonio de ese mensaje de salvación, que no es una salvación en abstracto, sino es algo concreto y es nuestro Señor. Por eso, hay tentaciones, por ejemplo, y que la Iglesia ha caído en el pasado y ha pedido perdón. El Papa Juan Pablo II pidió perdón, el Papa Francisco pidió perdón recientemente en México a los indígenas por ciertos comportamientos proselitistas que ha tenido la Iglesia y que llegan inclusive a imponer la fe, no solamente a pescar, sino a imponerla por la fuerza, por una ley. Y es que eso, a final de cuentas, eso no funciona. Eso no funciona. La típica mamá que llega y me dice, ¿puedes hablar con mi hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? No, pues que 14, 15. ¿Quiere hablar conmigo su hijo? No, pero yo sé que le va a hacer mucho bien. Mire, si lo que yo le voy a decir, usted ya se lo ha dicho, no sirve. ¿Por qué? Porque si usted trae a su muchacho conmigo y él tiene un problema con usted y no recibe lo de usted, porque ha habido peleas, broncas, lo que usted quiera, pero la fe que usted le manifiesta, que es buena, pero simplemente su hijo no la acepta porque ha habido riña entre ustedes, entonces él dice, mi mamá por una cosa me dice cosas buenas, pero por otro lado me ha tratado con la punta del pie. Entonces ahí está viciada la relación. Y si usted me lo trae, haga de cuenta que su hijo va a poner la máscara de su cara de usted en mí. Punto, no va a servir. Porque la evangelización lo primero que respeta es la libertad, la voluntad de la persona. ¿Y qué quiere que decir? Si no le llevamos a la fuerza, entonces, déjenme hacer un paréntesis, esto no aplica tanto a los niños. Evidentemente a los niños, no solamente en cuestión de formación de la fe, sino hasta de la alimentación. Yo quiero ver a aquellos papás que el niño diga, no, se está enfermo, y el niño diga, no, yo no quiero medicina. Ok, le voy a respetar su voluntad. No, si esa fuerza te mete la medicina, la va a odiar por unos días, quizá por unos años, pero ya después le va a agradecer, porque sin esa medicina se hubiera muerto. Entonces, con los niños es diferente, pero ya estamos hablando con personas que pueden hacer decisiones libres, voluntarias. Con eso no sirve el proselitismo, o a lo menos no es lícito, no es bueno que lo hagamos, mucho menos imponer, mucho menos imponer. Sale la cosa, termina al revés. Y es por eso que muchos papás se frustran porque su hijo no se acerca a la iglesia, pero ha utilizado proselitismo o la fuerza, etc. ¿Y qué ha terminado pasando? No solamente no se acerca a la fe, llega hasta alejarse hasta más de la fe. Llega a alejarse hasta más. Entonces, para aprender un proceso de evangelización verdaderamente sano, pues vamos a preguntarle a uno de los grandes evangelizadores, por no decir el más grande evangelizador, que evangelizó más que los propios discípulos, San Pablo. Ese hombre, bueno, él en una de sus cartas pone, miren, he recibido tantos latigazos, he naufragado tantas veces, he pasado por Ese sí la pasó dura por ir a evangelizar. Entonces su palabra tendrá algo de fuerza, además que es palabra de Dios, porque está en la Sagrada Escritura. Y le voy a tomar de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, y dice en el primer versículo, antes de empezar con este texto bíblico, poner el contexto. Esta carta San Pablo lo escribe a los corintios. Los corintios son los ciudadanos de Corinto. ¿Y qué era Corinto? Bueno, Corinto es un puerto. Entonces, yo no sé si alguien ha vivido en puertos, pero en puertos, precisamente porque llegan de todas partes, etcétera, pues es una mezclazón de gente, de culturas, de vicios. Imagínate tanta gente yendo en el barco por tantos días, que a veces llegan y simplemente se reunían con prostitutas, etcétera, al punto que en el tiempo de San Pablo
había un verbo, lo transformaron en verbo, corintiar. Si yo diría, ayer corintié, significaba que ayer yo me metí con una prostituta o tuve algún tipo de abuso, de alcohol o de lo que sea. Fíjense el contexto, ¿a quién les está escribiendo? A una comunidad cristiana, pero que está nada más y nada menos que en Corinto. Bueno, ustedes no están muy lejos de Manhattan y más o menos es la misma cosa, ¿eh? Porque ya van yéndose para allá, pues sí, mucha lucecita, pero vamos a ver que realmente, precisamente porque es tan cosmopolita la ciudad, que te encuentras cada barbaridad. Entonces no estamos muy lejanos, ¿verdad?, de aquí, de lo que era Corinto. Dice San Pablo en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios: porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Ahí paramos. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. La primera característica del que quiere evangelizar, sea tu hijo, sea el vecino, sea lo que sea, tiene que tener un celo. Pero ¿cómo un celo? A veces esta palabrita hay que pulirla, porque si yo digo soy celoso, tú puedes, te lo aseguro, pensar, no, pues bueno, yo soy soltero, ¿eh? Pero le cela a la novia o cela a la esposa, ¿eh? No, ese celo no se refiere. Más aún, ese tipo de celo es contrario al evangelio, porque déjenme les digo, un celoso no ama. Una celosa no ama. Es imposible que un celoso o una celosa amen. ¿Por qué? Porque el celo del celoso, de este tipo de celo, que se llama celotipia, es por miedo. ¿Por miedo de qué? De que le quiten a la esposa, de que le quiten al esposo, de que el esposo diga que aquella está más guapa, que lo que sea, pero es celo, es miedo. Y un miedoso no ama, porque el tiempo que tiene para amar lo gasta en que no se le vaya la persona. Los celosos no aman, las celosas no aman. Es imposible, porque el celo por miedo y el amor simplemente son dos cosas diferentes, incompatibles. Por eso cuando hay este tipo de problemas en parejas, todo termina mal, tarde o temprano termina mal. Pero ¿será este tipo de celo que está hablando San Pablo? Pues no, porque si el evangelio es anunciar a Cristo, y dice la carta de San Juan que Dios es amor, el amor, y los celos que nosotros entendemos son miedo, y esto va en contra totalmente del amor, ¿será de que de este tipo de celo está hablando San Pablo? No. Entonces repito, dice la cita: porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. El evangelizador tiene que sentir un celo, pero no estos celos que acabamos de describir, sino un celo que viene de Dios. Entonces yo hace tiempo que medité en este texto, me metí al original, al griego, al texto griego, y dije, a ver, déjame encontrar, a ver cuál es la palabrita original en griego que da a la palabra celo. Y entonces me doy cuenta de que la palabra, pues es de donde sale la palabra celo, porque suena casi igual. En griego es zelo. Entonces, y digo, ¿pero qué significa zelo en griego? Y cuando entro a investigar bien la palabra en su etimología, zelo significa ardiente deseo o interés. Ardiente deseo o interés. Ya ahí se va aclarando. De hecho, vamos cambiándole la palabrita celo y fíjense cómo se escucha al mismo texto bíblico. Porque el ardiente deseo o interés que siento por ustedes es un ardiente deseo que viene de Dios. Así sería cambiando la palabrita celo. Pero todavía no me daba mucha respuesta a esto. Y digo, pues a ver, yo entiendo lo que es ardiente, pero a ver, ¿de dónde viene la palabra ardiente? Y me doy cuenta que viene de la palabra latina ardere. ¿Y qué significa ardere? Quemar. Ah, ahí ya, decimos en México, me cayó el 20. Lo que está diciendo es San Pablo,
tengo un deseo ardiente que me consume, es decir, que se va quemando, que es semejante al que Dios tiene por ustedes. Y se me vino automáticamente la experiencia de un querido amigo sacerdote que dice que una vez estaba en un retiro de sacerdotes y estaban adorando al Santísimo. Y esas cosas hermosas del Espíritu Santo, que sin ponerse de acuerdo esos sacerdotes empiezan a cantar todos juntos la misma canción. Ven, manda el fuego de tu Espíritu. Ven, manda el fuego de tu Espíritu. Ven, manda el fuego de tu Espíritu. Y otra cosa linda del Espíritu Santo, al mismo tiempo se callan, queda en silencio todo. Y se levanta un sacerdote, puros sacerdotes había ahí, pero se levanta un sacerdote con palabra de conocimiento y dice: me piden el fuego de mi espíritu, me piden que les mande el fuego de mi espíritu, pero yo les pregunto, ¿dónde está la víctima para ser consumida? Me piden el fuego de mi espíritu, pero yo les digo, ¿dónde está la víctima para consumirla? Porque yo he escuchado muchos grupos, especialmente carismáticos, que piden el fuego del Espíritu, pero a la vez no ves personas que se estén consumiendo, Es decir, se está entendiendo el fuego de tu Espíritu como una emoción sensible que sienta el Espíritu Santo. Eso no es arder, eso no es un celo. Puede haber una persona que no esté sintiendo nada y se esté consumiendo por el fuego del Espíritu. Sí. De hecho, eso es lo cotidiano. Los santos y las santas que se han dejado consumir generalmente no sentían nada, ni consuelos espirituales, ni nada por el estilo. Ojo, no estoy diciendo que sea malo esto, pero es que lo que quiero decir es que no confundan. No confundamos una experiencia sensible que puede ser del Espíritu Santo a arder, consumirse. Eso es muy diferente, eso es muy diferente. Voy a poner ejemplos de consumirse. El primer ejemplo es básico. Miren, en las capillas del Santísimo, ustedes saben que en el sagrario, cerca del sagrario, tiene que haber una lámpara encendida. A mí una de las cosas que más me pega en el hígado es ver parroquias que esa lamparita es eléctrica. Porque el que puso una lamparita eléctrica en el Santísimo no se está dando cuenta que la lámpara no solamente es para informar que el Señor está allá adentro, sino tiene que ser un mensaje visible de que ante la presencia del Señor uno se tiene que consumir. Cuando tú ves una vela, o un cirio, o una veladora real, tú vas a adorar al Señor hoy y regresas mañana y esa vela está más abajo. Y luego el tercer día es más abajo, más abajo. ¿Qué ha pasado con la vela? La vela ha iluminado, pero gracias a que se ha consumido, se ha acabado. Entonces, ahora sí pasemos a ejemplos concretos. Miren, hay una cosa que me da tanta lástima a mí. De lo poco que apreciamos los católicos a la vida monástica. A veces hay gente, quizá aquí haya gente que diga, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Es decir, monjes y monjas católicos de vida de clausura monástica, es decir, que entran a un convento y de ahí no salen más. He escuchado a católicos e inclusive evangelizadores que como que dejan saber como que, ¿y ese tipo de vida qué ayuda a la iglesia? Ahí encerrados unos monjes y unas monjas, pues ¿qué ayuda? Nosotros sí, salimos a las calles, anunciamos el Evangelio y toda la cosa. Eso es una grosería delante del Espíritu Santo, porque no han entendido lo que implica consumirse. Voy a ponerles nada más un ejemplo de los monasterios. Los cartujos, los monjes cartujos, esto lo pueden verificar si investigan. Los monjes cartujos evidentemente son de clausura, entran, ya nunca jamás salen. Ahí en el monasterio trabajan, viven en oración, en sacrificio, y todo ese irse consumiendo día a día es para ofrecerlo por la salvación, porque ellos evangelizan,
La evangelización es llevar ese mensaje de salvación, y ellos en esa vida sencilla, sacrificada de monasterio, se están consumiendo ¿para qué? Sabiendo que somos un cuerpo místico, para inyectarnos de alguna manera ese ardor por el Señor. Estos cartujos entran y, por ejemplo, se llegan a consumir, a desaparecer tanto para que solamente ilumine el Señor, que primero se quedan ahí en el monasterio. Segundo, no pueden poner un caso de canonización los cartujos. El único canonizado es el fundador, San Bruno. Es decir, que si ha habido santos en esos monasterios, no lo hemos sabido y ni lo vamos a saber. Es decir, hasta con la propia iglesia los cartujos dicen: queremos quedar ocultos, queremos consumirnos en secreto por las almas. No solamente eso, si escriben algo, no puede ser publicado, como para agarrar fama, nada. Y para rematar, el día que se mueren los cartujos, no los ponen en una caja, en un féretro, abren nada más el hoyo y con su hábito de monje lo ponen en el hoyo, cierran la tumba y le ponen una cruz sin nombre. Tú puedes ir a un cementerio de un monasterio de cartujos y vas a ver puras crucecitas, pero sin nombre, hasta en la muerte renunciando, consumiéndose calladamente. Y alguien me podría decir: oye, pero pues eso es un desperdicio. Pues desperdicio es el Señor. ¿Cuánto tiempo Jesús vivió oculto? La mayoría de su vida, 30 años. Solamente fueron 3 años de vida pública. Solamente 3 años de vida pública. Es decir, Jesús fue más un monje, por decirlo así. Vivió más consumiéndose la vida ordinaria que haciendo milagros y predicando. Y entonces es aquí donde les digo que me da una patada en el hígado. ¿Por qué? Porque a veces se le acerca a uno gente que ha salido de un retiro, tocado por el Señor, ¿y a quién le agradece? Pues a los organizadores del retiro. Eso es injusto. Nos mentimos a nosotros mismos si creemos y tomamos esa acción de gracias para nosotros. Miren, la mayoría de conversiones han brotado, así como el corazón avienta sangre, de esos monasterios. Cada parte tiene su función. Y los que organizaron el retiro y todo eso, simplemente le ponemos broche de oro a lo que se ha ido trabajando por esos monjes o por esas madres que han orado en secreto y en silencio y en adoración por esas almas. Por eso, miren, puede haber un retiro y pues el que va a predicar, Dios le ha dado el don de predicación, entonces es fácil de palabra. Pero si el predicador no es un adorador de la Eucaristía diario, si el predicador no hace el esfuerzo por ir a misa diario, que no me vengan con cuentos. Tú estás haciendo llorar a los que te escuchan. ¿Por qué? Porque tienes mucha labia, pero de fondo no estás provocando ninguna conversión. Quizá la conversión ha venido más bien del que acomodó sillas, sencillito acomodando sillas, pero un adorador de Jesús Eucaristía diario, una persona de oración diaria. Ojo, y aquí estoy tocando un punto de que si son llamados a evangelizar, no nos vengamos con el cuento de que, pues mira, yo predico, etcétera, mira, está lleno el grupo. A mí no me dice nada eso. A mí no me dice nada eso. Porque podemos, disculpen que hable de esta manera, que se ponga el saco que le quepa, ¿va? Pero podemos tener un grupo lleno simplemente porque hay la musiquita y aquí se siente bonito y la amistad y luego después viene el cafecito, etcétera, por muchas cosas que no son esenciales, que no son malas, pero no son esenciales. Porque si no, explíquenme cómo están a veces los grupos llenos y siempre el sagrario solo. Explíquenme por qué en las adoraciones eucarísticas 3 gatos nada más, ¿y dónde están los demás? No, pues los demás, bien llenos los grupos. Y todavía nos podemos creer que estamos ardiendo, cuando el que está ardiendo es el que está siendo fiel en lo secreto, en lo importante, en lo prioritario. Esto lo vengo diciendo bastante en varias charlas. En una catedral que le caben más de 3,000 personas, hubo una misa crismal, eso se llenó a reventar, yo estaba ahí, calculo que 3,500, 4,000 personas,
Yo estuve 1 hora antes de la misa y casi 1 hora después de la misa en la capilla del Santísimo de esa catedral. En esa capilla del Santísimo solamente caben 14 personas. Y ojo, la misa tuvo más de 3.500 personas y 1 hora antes y 1 hora después no se llenaron los 14 lugares del Santísimo. Y cualquiera que hubiera visto, wow, la misa, wow, esta es la iglesia católica, qué orgulloso nos sentimos, 3.500 personas llenas alabando al Señor, wow, cuánta unción. ¿En serio? ¿En serio? Hay un ejemplo que les quiero poner también de una persona, de una santa que se consumió. Todos los santos se consumieron. Pero vean hasta dónde es arder, quemarse por el Señor. Santa Teresa del Niño Jesús. Esta monja que murió a los 24 años, es decir, una jovencita, ella una vez le decía al Señor: Señor, si yo me llego a salvar y cuando voy hacia el cielo me doy cuenta que una persona se está condenando, evidentemente por su culpa, nadie se condena porque ahí lo mandaron, sino por su culpa, permíteme cambiar el lugar. ¿Qué está diciendo Teresa? Que si ella se gana el cielo y ve una persona que está condenando, le dice: permíteme cambiar el lugar, que yo me vaya al infierno y que este que desperdició su vida, que te rechazó a ti, que se vaya al cielo. Y le dice Teresa: sé que esto es locura, pero es que de alguna manera mi cielo ya lo he vivido en la tierra porque tú eres mi cielo y tus dolores son mis dolores. ¿Cuál es el dolor más grande que puede tener el Señor? Un alma que se condena. No hay un dolor más grande que puede entrar en Dios que un alma que se condena, porque una sola alma que se condena es una alma que nunca saldrá del infierno y no fue creada para estar en el infierno. Entonces, fíjate lo que es arder. Fíjate que lo que es arder es consumirse, pero por las cosas de Dios. Y a Dios le duele que un alma se esté condenando. ¿Tú sientes ese mismo dolor? ¿Te compadeces del Señor por esas almas que se están condenando? Vamos a hacer un ejercicio. Nada más no lo digan para que no saquen el cobre. Voy a hacer una pregunta. Bueno, primero piensa en la persona que más amas. ¿Ya? Tendría que venir rápido. Si te estás pensando, tienes un problema. Piensa en la persona que más amas. Segundo, piensa que se muere hoy. No, ¿cómo así? ¿Tú y yo nos podemos morir antes de las 9 de la noche? ¿Sí o no? ¿Sí, no? No estoy diciendo ninguna locura. Piensa que esa persona que ama se muere hoy. Y ahora te vas a preguntar: ¿me puedo quedar tranquilo? ¿Me puedo quedar tranquila de que he hecho lo necesario para que esta persona hoy esté salvada? ¿Hoy esté en el cielo? Si tu respuesta es sí, has evangelizado, has amado. Si tu respuesta es no, no has evangelizado, no has amado. Pero le di el beso, el abrazo, el carro, la casa. Eso no se lo va a llevar. Eso no se lo va a llevar. Le tocará su parte para poderse salvar. Pero tú y yo nos podemos quedar tranquilos si nuestros seres queridos murieran hoy, de que hicimos todo lo necesario para que hoy estuvieran en el cielo. No, es que no se dejaba. Que la única forma de poder evangelizar es con la boquita, trayéndolo a la fuerza. ¿Se te olvidó que la manera de evangelizar es estar unido al Señor en oración y adoración? Yo sé, yo llegué hace como una semana y media. Y yo sé que hace como unas 4 semanas les cayó una nevadita de esas que... Bueno, no sé hasta cuánto haya caído allá, ¿eh? Pero yo llegué a New Jersey y eso todavía estaba la nieve de hace 3 semanas. Y yo les vengo diciendo, imagínate que cae otra nevada de esas o hasta más grande. Pero aquí en la esquina están dando $3 millones si te formas, gratis. $3 millones. Oye, pero está nevando y de esa nevada fuerte, aún así que esté esa nevada, ¿quién no se forma para recibir $3 millones gratis?
Se lo aseguro que la mayoría. Es más, llevan hasta los hijos para que les den doble, ¿verdad? Pregunta: ¿el Señor en su presencia eucarística vale más de 3 millones? ¿Sí o no? ¿Por qué no vas a misa todos los días? Si tú podrías formarte en plena Nevada por 3 millones de dólares, ¿por qué no vas a misa todos los días? Que no se puede, etcétera, a la hora de la misa. Bueno, ¿por qué no haces el intento de ir a misa todos los días? Que te quede, a lo menos en tu conciencia, de que hiciste el intento. Que no se pudo, tranquilo. O te la voy a bajar más. ¿Por qué no haces un tiempo de adoración eucarística todos los días? No siempre está expuesto al Santísimo, está en el Sagrario. No siempre está abierta la iglesia. Yo he adorado afuera de iglesias cerradas, porque sé que adentro está mi Señor. ¿O cuál pretexto más vas a poner? Digámonos la verdad. Queremos evangelizar y no estamos evangelizados nosotros, porque el Evangelio es una persona, y esta persona está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y decía un mártir mexicano, San José María Robles, decía: Señor, yo no sé dónde estás más solo, si en el Calvario hace 2000 años, porque en el Calvario igual 3, 4 personas daban ganas de decir: y a los que les dices de comer, Señor, y a los que sanaste, y a los que les quitaste los demonios, se fueron. Y San José María Robles decía: Señor, yo no sé dónde estás más solo, si hace 2000 años en el Calvario o actualmente en nuestros sagrarios. Si eso lo decía este mártir en tiempo de la persecución, es decir, el siglo pasado, si este mártir supiera cómo están las cosas, ni la pregunta se le hace al Señor. Le diría: Señor, qué ingratos estamos siendo contigo. Está tu presencia real en la Eucaristía y estás ya no ni con 3 personas, abandonado, solo. Y tú quieres que tu hijo se evangelice. Oye, ¿no será como que la cosa tiene que empezar primero contigo? Miren, a veces en la misma oración se ve que la evangelización que hacemos es puro maquillaje. Voy a poner ejemplos concretos que me han pasado a mí. Yo soy misionero laico, o sea, no dependo de una congregación religiosa. Entonces, a veces vivo solo, a veces me dan chance de estar en una parroquia, y las veces que he estado en parroquias, siempre llega la típica señora que me dice: oiga, ayúdeme a que mi muchacho vaya al grupo de jóvenes. Pues ahí se hace lo que se puede. Nada, que este muchacho logra venir, se enamora del Señor, se empieza a consumir y a arder por el Señor, le sale vocación y se quiere ir de misionero a Siria, donde hay persecución. Adivinen quién va a ser el primer obstáculo de ese muchacho: la mamá que lo trajo. ¿Ven cómo tenemos que purificar esto de evangelización? Mira, cuando llegó la señora, cualquiera hubiera dicho: wow, esa señora evangeliza, quiere que su hijo se acerque a la iglesia. ¿Cuánto ardor por el Señor debe de tener esa señora? Discúlpeme la palabra, ardor que es pura máscara, ardor que es una payasada. Porque esta señora quería que se acerque al Señor su hijo, para tener un hijo que ya no le responda mal, que tienda su cama, que le traiga flores el día de las madres, etcétera, y tener siempre su pollito cerca de él. Pero como el Señor lo enamoró tanto que lo quiere mandar de misionero a un lugar de persecución, el primer obstáculo es esa señora: no, mijito, mejor termina primero la universidad. Da ganas de decirle, como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, a esa señora. Por mucho que esa señora me diga que está evangelizando a su hijo, ahí sacó el cobre, ahí sacó la verdadera cosa. Usted no le interesaba que su hijo se enamorara del Señor. Usted quería que el Señor fuera el pretexto para tener un hijo buenecito y tenerlo cerquita de usted. Pero como el Señor lo enamoró tanto y se lo quiere llevar, a usted ya no le importa el Señor,
Ya el Señor es obstáculo para su hijo, porque se quieren llevar a su pollito. ¿Ven? ¿Qué diferentes son las cosas cuando evangelizamos? Cuando es mera máscara y cuando es verdad. Otro ejemplo, pero este es muy bueno. Levanten las manos las mamás que están aquí. Hay bastantitas. No me dejarán mentir. ¿Qué sentirían ustedes que de pronto sus hijos o algunos de sus hijos, por el que se han desvelado, lo han cuidado cuando estaba enfermo, se han partido la espalda por él, y de pronto las abandone diciéndole: ¿sabes qué? Te odio y no te voy a volver a ver, mamá, te odio? Se siente rico, ¿eh? Muy bueno. No, imagínense, pónganse en los zapatos de una persona, que ahorita les voy a contar ese caso, que de pronto su hijo no agradece nada, más aún la abandona la mujer odiándola. Y eso me pasó. Una señora una vez me contaba, esta señora, mamá soltera, desde el inicio se la partió literalmente la cara, la espalda, lavando ajeno por ese muchacho. Y ese muchacho, de pronto, por un problemita que tuvieron, que para acabarla, el que tenía la culpa era él, pero se dio de víctima, no, abandona a la señora y le dice: no te voy a volver a ver jamás, mamá, y ni te voy a responder para que ni me llames, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Te odio. Y se va. Pero esta señora no era como la señora esta otra que me vino. Esta señora ardía por el Señor. Esta señora era una adoradora del Señor en la Eucaristía. Esta era una señora que verdaderamente amaba al Señor, no los favorcitos o los milagritos del Señor, amaba al Señor. Y me dice esto, y yo quisiera saber cuántas mamás harían lo mismo, con honestidad, no me digan, ¿verdad? Pero ¿cuántos harían esto? Esta señora me dice: yo lo único ahora, cuando estoy delante del Santísimo, yo le digo: Señor, tú sabes cuánto desearía ver a mi hijo. Ya tenía años sin verlo, sin saber nada. Cuánto desearía ver a mi hijo. Pero ¿sabes qué? Prefiero no ver a mi hijo el resto de mi vida mientras tú encuentres una forma de salvarlo. Y por el odio que me tiene, Señor, yo se lo perdono. Por lo tanto, si te pido la salvación de mi hijo, no cuentes este pecado que está haciendo conmigo. ¿Cuántas señoras tendríamos de ese nivel? ¿O cuántas, como la típica señora que me llevó al muchachito y que después no lo quería que se fuera de misionero? ¿Ven? ¿Ven lo que es verdaderamente evangelizar consumiéndose y evangelizar simplemente siendo una máscara, algo superficial por encimita? Si quieres que Dios ilumine, convierta a las personas, esa luz que es el Señor necesita de una vela que esté dispuesta a acabarse, a consumirse. Si realmente quieres la conversión de quien quieras y no estás dispuesta a consumirte, mejor olvidas eso. Si no quieres que el Señor te consuma a la forma del que el Señor quiera, no a tu forma, a la manera que el Señor quiera consumirte, no hay que pedir eso entonces. Dice San Pablo, es más, déjenme, como no tengo mucho tiempo, déjenme ponerle un caso más de un alma que entendió lo que significa evangelizar consumiéndose. Es más, dos, ahorita se me está viniendo otra a la mente. Primero, Elisabeth Lesieur es una francesa que está en proceso de beatificación. Esta mujer se casó con un ateo, pero no cualquier ateo. O sea, no solamente no creía en Dios, odiaba todo lo que significaba Iglesia Católica. Era un anticlerical, de esos que ella pudiera pronunciar la palabra católico y casi escupía. O sea, no era cualquier ateo, era una persona anticlerical, anti-iglesia. Y esta mujer santa
No empezó, hizo sus intentos con predicación, etcétera, pero dijo: no, la conversión viene de mi Señor. Yo lo que voy a trabajar es por ser totalmente de mi Señor, una adoradora de mi Señor, consumirme por mi Señor, y esto en el tiempo del Señor provocará que mi esposo se convierta. Ya me imagino las amigas: ay, Elizabeth, o si fuera mexicana, ay, Chabelita, como que estás un poco tontita, ¿no? Este hombre no solamente no cree en Dios, odia lo que es la iglesia, no seas ingenua, no va a cambiar. Pues nada, que Elizabeth se muere y el hombre no se convirtió. Ya me imagino a las amigas: se lo dijimos a Chabelita, tonta, imbécil, ¿cómo es posible que hayas creído que este hombre iba a cambiar? Te lo dijimos y ahora estás muerta, y de nada sirvió tanto consumirse por el Señor. Pero nada, que el esposo, después de muerta Elizabeth, se encuentra con el diario de esta santa mujer y se da cuenta la santa esposa que tenía. No solamente se convierte, sino porque era viudo se hace hasta sacerdote. No solamente se convirtió, sino hasta sacerdote. Ay, sí, pero no pudo ver esa conversión, no pudo ver en primera fila en el cielo, estaba echando porras, ya se convirtió, ¿va? Y hasta sacerdote. ¿Por qué? Porque los que se consumen generalmente no están esperando ver los frutos, están esperando a que Dios los realice cuando Él quiera, como Él quiera. Entonces, cuando me ven una señora demacrada: pero es que mi hijo está, etcétera, yo dudo que tenga fe. Yo dudo que tenga fe esa señora. Desesperada. ¿Qué no tiene fe? ¿O no se está consumiendo usted verdaderamente? El segundo ejemplo que les decía es de un querido santo, San Juan de Ávila, del siglo XVI. Él era un tremendo predicador, pero tan tremendo que él llegó, o más bien Dios a través de él, llegó a convertir a otras personas que terminaron siendo santos. Por eso a San Juan de Ávila le dicen maestro de santos. Por sus predicaciones convirtió a quien después sería San Juan de Dios, San Francisco de Borja, ayudó a Santa Teresa de Ávila. O sea, el hombre era alguien top, pesado en la predicación. Pero como ardía por el Señor, cuando le venían con el cuentito: wow, qué predicador es usted, padre Juan de Ávila, etcétera, le decía: no, yo lo único que termino haciendo es cerrando el proceso de las lágrimas de las madres. ¿Cómo así? Sí, decía San Juan de Ávila: el que quiera ser padre o madre de almas tiene que primero aprender a sufrir y llorar por ellas, en secreto. San Juan de Ávila nunca se dio: miren, mi predicación convirtió a no. Yo he hecho simplemente cerrar el proceso de las madres, de tantas personas que han orado por esta persona, en secreto, en silencio, consumiéndose, dando testimonio. Iba a citar más versículos de este texto, vamos a ver a cuánto nos alcanza. Vamos con el siguiente versículo. Dice San Pablo: yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. O sea, ese celo ardiente que tenía San Pablo, que dice que es semejante al de Dios, con el celo de Dios, es solamente ¿para qué? Para comprometer a esas almas en casamiento con un solo esposo, Cristo. Y aquí voy a citar nuevamente a Juan de Ávila. Dice San Juan de Ávila: imagínense que hay un príncipe de un gran reino que dice: ya estoy para casarme. Y puede elegir a la mujer más bella, a la mejor de todo su reino. Pero nada, que se fija en una de las más pobres que está hasta la periferia de su reino. No se fijó en las más riquitas de su reino, las más bonitas, no. Se fijó en una que está hasta fin de su reino, pobre. Y entonces le dice a su amigo de confianza: mira, voy a escribir una carta declarándole mi amor a esa mujer y pidiéndole que se case conmigo. Por favor, llévale esta carta
a esa mujer que está en los límites de mi reino. Y se subió a su caballo el amigo de confianza de ese príncipe, llega a la casa de esa doncella, ve que verdaderamente es muy pobre, pero es muy bella, muy linda, y nada que no le da la carta, la enamora a él y él se casa con ella. Y dice San Juan de Ávila, ¿habrá otra palabra diferente a decir traición? Ese amigo de confianza traicionó al príncipe. Pues dice San Juan de Ávila, así somos los que evangelizamos y que no llevamos las almas a Dios, sino pretendemos que se queden con nosotros. Y hay muchas formas de hacer eso. Aquí podría dar un retiro de todas las formas de cómo los evangelizadores y las evangelizadoras se engañan a sí mismos y no están queriendo llevar las almas a Dios. Están queriendo que hablen bien de ellos, que digan wow, de darle el aplauso, que bien organiza usted. En los grupos de jóvenes, déjame predicar bonito porque vino la muchacha que me gusta y hasta me luzco para predicar. Y eso no se nota. Por eso es tan delicado esto, porque cada quien se tiene que revisar. Porque puedo yo estar evangelizado y estar podrido por dentro y no querer las almas a Dios cuando finjo que realmente sí. Para que me entiendan, en una de las avenidas más grandes de aquí, imagínense que va caminando una viejita cruzando la avenida más grande y tú dices, y en plena nevada, y tú dices, se va a patinar, ¿cómo va a cruzar la calle esta señora? Y de pronto aparece un muchacho y agarra a esa viejita por los hombros y se la va llevando poco a poco al otro lado de la banqueta. ¿Ustedes qué opinarían de él? ¿Hizo bien? Sí, ¿no? ¿Podríamos decir que es un caballero? Sí, ¿no? ¿Podemos decir que hizo una obra de caridad? Sí. Pero ¿qué pasaría si yo le digo que eso lo hizo porque le gusta la nieta de la viejita y quiere hacer puntos? ¿Estamos claros? Miren, les digo, esto es como para dar un retiro, pero en todas las áreas. Por eso hay que examinarse. Por eso les digo, es tan importante la Eucaristía, pero la Eucaristía, por ejemplo, sin el sacramento de la confesión, no es posible. Si un evangelizador no se está confesando mínimo una vez al mes, lo más seguro es que esté cayendo en este tipo de evangelizador. Ni se esté dando cuenta que en realidad no está evangelizando, que se está trayendo a la novia, no al novio, sino se está casando con él, sacando ventaja. Y esto pasa en cada área. Hay artistas católicos, por ejemplo, y esto suena, a veces también los evangelizadores y los predicadores. Denle un aplauso al Señor. Se termina la canción, no, ese aplauso al Señor. Si el aplauso fue para mí, está muy débil, pero si es para el Señor, tiene que ser más grande. En teoría eso es buenísimo, pero ese que está diciendo tiene que examinarse. ¿Verdaderamente tú quieres que ese aplauso vaya para el Señor? ¿O no será que te engañas y realmente te gusta que haya el aplauso y te regocijas en ese aplauso? Mira que esto es una cachetada para ser honestos, Mira que esto tenemos que empezar a analizar las motivaciones que nos mueven. Y los que no son evangelizadores, si están empezando también. En realidad, ¿tú vienes para unirte al Señor? ¿O vienes al grupo porque te sientes solo y quieres tener amigos? Mira, eso no es pecado, pero mínimo dite la verdad. Yo vengo aquí porque quiero tener amigos. Porque si no te dices la verdad, ¿qué va a pasar? El día que te hagan la primera cara mala, te vas del grupo. Nadie se va de un grupo de oración porque, ya no sentí al Señor, ya no puedo orar en este grupo. No, no pasa así. Toda la gente que se va de un grupo, dice un amigo sacerdote, Fray Nelson Medina, básicamente son por 3 razones. Poder, quieren mandar más, quieren tomar las decisiones ellos, ya no me dejan, etcétera, pues ahí les dejo su negocio. 2, el dinero, las cosas, porque unos usan nada más las cosas del grupo y yo no lo puedo usar más, etcétera. 3, los afectos, ya no me quieren, ya están hablando mal de mí, etcétera. No, pues les dejo sus cosas, ya me voy.
Todas las broncas son por esas. Y dice Fray Nelson, que en su congregación él es dominico, dice que tenía un sacerdote que falleció muy joven y dice, porque eso se da también hasta con los sacerdotes, dice, ¿se han dado cuenta que en nuestra comunidad dominica los pleitos nunca son, yo quiero adorar más al Señor y no me dejan, yo quiero orar más con el Señor y no me dejan, yo quiero estar sirviendo más, limpiando los baños y recogiendo, entonces no me dejan? No, los problemas no son así. Los problemas siempre son de poder, de dinero o de los afectos. Fíjate que el evangelizador y el evangelizado tenemos que empezar a ser honestos en esto, porque si no, no se va a dar un casamiento con el esposo. Va a ser una caricatura. ¿Qué pasa cuando unos novios llegan mintiéndose a casarse? ¿Hay matrimonio ahí? No, eso se llama matrimonio nulo. De hecho no se llama matrimonio, se llama nulidad. Hay nulidad. Eso, si meten un proceso de nulidad, van a ver que realmente hubo misa, pero no hubo sacramento. ¿Sabes qué? Ya me puedo volver a casar. Es que no te puedes volver a casar, nunca has estado casado. Porque antes del matrimonio había condiciones que obstaculizaban, como la mentira. Y si el producto de la evangelización es casarse con el Señor, dice San Pablo, yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo. Yo, San Pablo, no, Cristo. Que se casen con Cristo, que sean uno con Cristo. Y si yo ayudé para eso y a mí nunca me vuelven a pelar más, ni nunca saben de mí, bienvenido, Cristo. Es más, les voy a confiar algo personal de mi oración. Yo a veces le pido al Señor una gracia. Yo no sé si sea realmente algo que tengan que pedir todos, pero al menos a mí me sirve. Yo a veces le digo al Señor, Señor, dame la gracia de que toda obra buena de evangelización, todo fruto bueno de evangelización, no lo vea yo. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a la vanidad. Y le digo, pero si por algo lo llego a ver, por favor, permite que no se grabe en mi memoria todas esas victorias de la evangelización que por tu gracia he conseguido. Que esa información se grabe más bien en tu memoria, Señor. ¿Para qué? Para que siempre tenga la urgencia de hacer el primer acto de amor por el Señor. Porque una persona que estaba lejos del Señor, hace un retiro, se convierte, si le dices, te toca ir a evangelizar a África, se va. Porque sabe, está recién convertido, sabe cuánto el Señor le ha perdonado, que dice, lo que pide el Señor lo hago. Porque no tengo récord, no he hecho nada por el Señor. Me urge comenzar a hacer mi primera obra de amor por el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando ya va, no, pues mira, yo tengo tanto retiro, y hasta numeritos con retiro, he ido a tantos retiros, a tantas conferencias, mira, me he leído tantos libros. O sea, en pocas palabras, te empiezas a sentir la divina garza envuelta en huevo, la mamá de Tarzán, la cuarta persona de la Santísima Trinidad, etc. Eso es muy peligroso. Yo por eso mejor le pido, Señor, toda obra de conversión que hagas a través de mi pobre trabajo, no dejes que lo vea. Y si me permites verlo, no dejes que se me quede grabado en mi cabeza. Grábalo más bien en tu hard drive de allá del cielo, para que yo siempre tenga la urgencia de hacer el primer acto de amor contigo, para que siempre me sepa en deuda contigo. Fíjense, con esto voy a terminar. Uno de los mejores directores espirituales que yo tuve, un sacerdote muy sencillo, que vivía pobremente, que daba testimonio, que me evangelizó, sí, con muchas palabras y muchos consejos, pero más con su testimonio, mucho más con su testimonio. A veces la gente, cuando por X razón les comparto de que, por ejemplo, yo nomás tengo una semana de ropa, no tengo zapatos, más mis sandalias, si compro una camisa, saco una camisa, punto. ¿Creen que eso brotó de mí? No. Eso yo se lo copié a este sacerdote. O sea, para que se den más o menos cuenta qué tipo de sacerdote. Súper sencillo. Pero este sacerdote sabía griego, sabía hebreo, era un cerebro. Y con una humildad tremenda.
Y una vez me dio un consejo, me dijo, mira, no aplica a todo, pero yo te voy a decir una cosa. Cada vez que tú evangelices y anuncies la palabra y se te acerque la gente y te diga, ay, qué bonito habló usted, qué bonito y todo eso, pídele al Señor que te vaya purificando cada vez más. ¿Por qué? Porque eso es un signo de que hubo algo mal que se hizo. Cuando la gente se te acerque a decir, qué bonito, pues por eso yo, si se me acercan y empiezan a decir eso, les voy a aventar un CD en la cabeza o alguna cosa. Bueno, eso es broma, pero... Y él decía, diferente a cuando la gente se te acerca y empieza a hablar de Jesús. No de ti, no de cómo hablaste, no de cómo tocaste, sino del Señor. Ahí empieza a trabajar la cosa. Ahí empieza a trabajar la cosa. Me quedan 4 o 5 minutos. Vamos a ver hasta dónde podemos adelantar. Siguiente partecita de San Pablo dice, y quiero, bueno, vamos a leer los 2 primeros versículos. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Me volví a meter al original, al griego, y dije, a ver, la mejor manera de evangelizar es terminar casando a las personas con el Señor, pero presentárselos a Él como puros como una virgen. Me metí a ver qué palabra usaba como virgen y me encontré con el griego partenón, que significa mujer joven y virgen no casada. Es decir, San Pablo dice puros como una virgen, pero es una mujer virgen joven. Y ahí entendí una cosa, de que la gente en la evangelización, la gente entiende la importancia del primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cuando te ve no dándole las obras al Señor. Porque Él quiere que presentes a la gente virgen, significa, pero desde el griego, joven. Quizá aquí un 60 diga, no, pues ya no entré. No, vamos a explicar esto. Lo primero que yo entiendo, miren, muchas en parroquias que he ido, hay capilla de adoración perpetua. Y casi siempre les digo, las 3 mismas viejitas. Yo digo, benditas las viejitas que no abandonan al Señor, porque nadie separa a la capilla de adoración perpetua. Pero yo soy un poco malévolo y dentro de mí una vez me pregunté, tengo la curiosidad de saber si estas viejitas cuando eran jóvenes también estaban en una capilla del Santísimo. Una vez que estaba compartiendo de esto, se me acercó una señora viejita, bueno, ni tan viejita, pero ya con sus años, y me dice, ¿sabe qué? Tengo que reconocer que yo soy una de ellas. Pero entendí que otro día sin el Señor es otro día sin darle mi juventud. Porque ¿qué es la juventud? El presente. No podemos estar dándole al Señor las obras, ni de tiempo, ni de fuerzas, ni de talentos. Y la evangelización cobra más fuerza cuando los evangelizados ven que los que evangelizan no le dan sobras al Señor. Por eso les digo, si podemos ir en plena nevada, si estuvieran dando $3 millones gratis, con plena nevada, ¿por qué no vamos a misa todos los días? ¿Por qué no hacemos adoración eucarística todos los días? Mínimo los que evangelizan, porque le estamos dando las obras al Señor. Digamos la verdad. No tengo tiempo, pero para el fútbol, para la selección mexicana, ecuatoriana, guatemalteca, de la que sean, para la novela, para el Facebook, para todo eso, sí sobra tiempo. Pero para estar 15 minutos delante del Señor en la Eucaristía, en un sagrario o en una iglesia cerrada, pero sabiendo que el Señor está ahí, para eso no hay tiempo. No le estamos dando la juventud, le estamos dando la sobra, los pellejos. Quedaba más por compartir, pero vamos a terminar aquí.
Cierren sus ojos para hacer una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, primero la gracia de que enciendas nuestros corazones, pero ya entendimos que no es un encender sentimentalista, sino un fuego que nos consuma, que nos vaya quemando, que nos vaya consumiendo, que nos vaya acabando, que como San Juan Bautista lo mencionó, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Señor, hazme entender que la conversión de mis seres queridos, de la gente que no conozco, de la gente que necesita ser iluminada por tu luz, solamente se hace posible por aquellas almas que se dejan consumir absolutamente por ti, que no te dan las obras, que están dispuestas a desaparecer, a morir a sí mismas en lo secreto, en lo oculto, en la adoración tranquila y sosegada, en el sacrificio, en el trabajo del día a día. Ahí permite que eso sea una acción de consumirse en beneficio de las almas. Porque, Señor, si te amamos, nos duele lo que te duele, y a ti el mayor dolor es que una sola alma se condene. Señor, que me arda el corazón al saber que puede haber un alma que se pueda condenar. Permíteme consolarte, Señor, por tanto desprecio que recibes, comenzando por mis pecados. Sí, manda el fuego, pero no un fuego sentimentalista con el cual yo me sienta bien. No, Señor, mándame un fuego con el cual yo vaya muriendo a mí mismo en beneficio de la salvación de las almas. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. También, para terminar, vamos a pedir la intercesión de la persona que es modelo en consumirse, que cuando se le apareció el ángel, siendo ella una adolescente de 14, 15 años, dijo: Echanchi la domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase en mí es: estoy dispuesta a que te consumas, que me consumas, Señor. Soy una esclava, dime dónde, cómo, cuándo. La que se consumió con perfección, la Madre del Señor. Y por eso, ante esta misión de evangelizar, de salvar almas, de consumirse, pidamos su intercesión diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con esto terminamos. Solamente hay un pequeño aviso. En la mesa voy a tener algo de material. Todo mi material lo pueden encontrar en mi website. Ahí están unas tarjetitas que pueden ver, y en mis redes sociales lo publico. Todo está gratuito en mi website. Los CDs también son gratuitos, no porque no me cuesten, sino precisamente porque estamos tan mal dentro y fuera de la iglesia, que yo no quiero que por dinero haya obstáculo para evangelizar. Si alguien quiere dar una donación, la puede dejar, pero si hay una persona que ni para una donación tenga, deja la vergüenza en la silla y toma el material de evangelizar, ¿verdad? Pero el que sepa internet, sepa que ahí puede escuchar y ver todo el material gratuitamente por internet. ¿Okay? Bueno, que Dios les bendiga.